Mañana, una hora menos en Canarias, damos la bienvenida a todos los oyentes que se incorporan ahora a Es la Mañana de Federico. Como pueden comprobar, el jefe, Federico Jiménez dos Santos, todavía no se ha recuperado de ese virus que afecta también a muchos trabajadores de la empresa, y vamos a estar el resto del equipo del programa informándoles de toda la actualidad de este martes 25 de noviembre, empezando por supuesto con el tiempo, con la ayuda de Iberdrola. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga. Pues este martes también va a haber predominio de cielos nubosos con probabilidad de chubascos, que va a ser prácticamente en toda la península y en Baleares, aunque van a ser menos probables, eso sí, en el oeste y en el sureste de la península. También podría llover en las Islas Canarias. Las temperaturas van a bajar, pero ligeramente, muy poquito, apenas se va a notar. De hecho, ahora mismo en Madrid estamos a unos 12 grados y llegaremos como mucho a los 15, 16 a lo largo de toda la jornada. La máxima de todas las máximas en las Islas Canarias en 2 puntos, en La Palma de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, y en Santa Cruz de Tenerife con 24 grados, la mínima en Ávila con 4 grados. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola. Buenos días, ¿café con tostada? ¿Cuánto es? Lo de siempre. Hoy me apetece con tortilla. ¿Cuánto es? Lo de siempre. Con cuota fija de Iberdrola pagas lo mismo cada mes. La calculamos a tu medida, eliges el día de pago y al año se adapta a tu consumo. Solicítala en el 900-600-240 o en tucuotafija.es. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español. Otra vez Cataluña, otra vez les tenemos que hablar del desafío independentista de Artur Mas y de un nuevo aquelarre independentista que va a tener lugar esta tarde, y es que Artur Mas presenta su hoja de ruta para lo que él mismo ha calificado la consulta definitiva sobre la independencia. El lema de esta conferencia que va a dar Artur Mas, en la cual va a exponer todos sus planes de independencia, es: después del 9N, tiempo de decidir, tiempo de sumar. Como decimos, este acto va a ser multitudinario, se celebra a las 7:30 de la tarde en el Auditorium Forum de Barcelona, donde podrían entrar hasta 3.000, entre 2.500, 3.000 personas. Como decimos, Mas aquí va a presentar lo que va a ser su plataforma electoral, que ya es conocida en Cataluña, según nos cuenta, por cierto, Pablo Planas en Libertad Digital, como el Partit del President. En el meeting, que va a ser retransmitido en directo por TV3, se espera que Mas muestre los ejes de su nuevo proyecto político, así como que incida también en la necesidad de que el resto de partidos separatistas pues se sumen a su candidatura. Su objetivo pues pasaría por aunar a todos los partidarios de la independencia con una amplia representación extrapolítica, es decir, no solamente partidos políticos, sino también de otros ámbitos sociales y civiles, de cara a unas elecciones plebiscitarias. Este sería el paso intermedio para ganar los comicios, proclamar la independencia y después convocar otras elecciones constituyentes de la nueva República Catalana. Estos serían los pasos que daría Artur Mas en este desafío independentista catalán. ¿Y qué hace ante todo esto el presidente del gobierno? Pues hoy se espera que Mariano Rajoy hable sobre Cataluña desde el Senado, desde la Cámara Alta, porque tiene que hablar tras la decisión de la Fiscalía General del Estado de presentar esa querella contra Artur Mas, contra el presidente catalán y varios miembros de la Generalitat. Se espera que dé esas explicaciones en el Senado. Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja, también va a haber importante actividad este martes, porque se va a debatir la reforma de la Constitución que plantea Izquierda Plural para garantizar que se dé prioridad a los servicios públicos sobre el déficit cero y el pago a la deuda. Esto pues sería una forma de enmendar esa reforma constitucional que todos ustedes recuerdan hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, en el verano de 2011, en agosto, y que acordó con el Partido Popular para evitar el rescate del país. En este asunto, ¿qué es lo que llama la atención? Pues llama la atención la posición del Partido Socialista y concretamente de su líder, de Pedro Sánchez, que en 2011, como diputado socialista, apoyó
y votó esa reforma constitucional apadrinada por Zapatero y acordada con el PP, y que ahora, ayer mismo, calificaba como error. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez hoy? Pues va a apoyar la propuesta de Izquierda Plural para volver a anular esa enmienda de Zapatero a la reforma en la Constitución. Esto es lo que decía ayer Pedro Sánchez. Decía pues eso, que había sido un error del cual había sido el partícipe, pero que bueno, que todavía se puede rectificar este error. ¿Cómo acogía estas declaraciones el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el socialista Zapatero? Pues la verdad es que no le sentaban nada, pero que nada bien las palabras de Pedro Sánchez, y solamente había que escuchar cómo enfatizaba determinadas palabras y los silencios que hacía Zapatero. Vamos a escucharle. Uno de los principales errores que hemos cometido y que tenemos que reconocer y corregir es la modificación del artículo 135 en el pasado mes de septiembre del año 2011. El Partido Socialista está dispuesto a reconocer y a corregir ese error. Yo hice esa reforma convencido que era muy conveniente para la estabilidad de España. Tengo tanto cariño, entrega y devoción a mi partido y tanto respeto a quien lo dirige que, en fin, pondré una sonrisa. En fin, varios segundos de silencio, pondré una sonrisa. Desde luego Zapatero parece que está muy enfadado con Pedro Sánchez, y es que el nuevo líder de los socialistas cada vez se va ganando más enemigos dentro de su propio partido. Primero parece que no sentaron nada bien, por supuesto, las declaraciones de Pedro Sánchez en las que decía que todos los socialistas imputados tendrían que ser expulsados del partido, en referencia pues a Chaves y Griñán por el caso de los ERE. Posteriormente ya matizaba las declaraciones y decía pues que defendía la inocencia de ambos dirigentes socialistas, y ahora pues tras ese distanciamiento con Susana Díaz, con la presidenta andaluza, que parece que han intentado un poco limar asperezas en las últimas fechas, pues ataca de forma pues directa a esa medida que adoptó Zapatero, y desde luego al expresidente del gobierno pues no le hacía ninguna gracia esas palabras de su compañero de partido. Y tenemos que seguir hablando del Partido Socialista y de Cataluña y de las últimas ocurrencias que nos llegan, y es que el candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, nos sorprendía ayer pues con una nueva patochada, la nueva bufonada que se les ocurre a los socialistas catalanes, que pasa porque Madrid comparta capital de España nada más y nada menos que con Barcelona. Esta es la forma en la que intentan, yo creo, los socialistas catalanes llamar la atención pues de todo el electorado independentista en Cataluña, acercarse a Artur Mas, y eso es lo que proponen desde el PSC para salir del atolladero en el que ahora mismo está envuelta la comunidad. Lo llamativo de estas declaraciones de Jaume Collboni, ya aparte de en sí esa propuesta, es que lo hizo junto al líder de los socialistas, Pedro Sánchez. Es decir, estaban en un acto y estaban los dos sentaditos, y en ese momento pues Jaume Collboni en la tribuna, en el atril, pues hacía estas declaraciones en presencia del máximo responsable del Partido Socialista. La respuesta a esta última ocurrencia no había que buscarla en el Partido Popular, en el gobierno, le llega directamente del Partido Socialista, de uno de los aludidos, porque claro, Collboni dice que Barcelona sea capital junto a Madrid, y el que le respondía era el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Vamos a escuchar a Collboni y la contestación de Tomás Gómez. Yo espero de este nuevo país, de este nuevo proyecto de país, una España que reconozca el papel de cocapitalidad de Barcelona, que demuestre la apuesta federal descentralizando las sedes institucionales del Estado. Bien, yo creo que tiene que haber un reconocimiento formal en la propia Constitución, como pasa en otros países, que pueda haber instituciones del Estado que tengan su sede en la ciudad de Barcelona. Bueno, yo creo que es absurdo. Lo que se necesita en Cataluña es precisamente diálogo y no ocurrencias. Absurdo, así calificaba el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, esa propuesta de Collboni. Desde luego que absurdo es un buen calificativo, se podrían sumar muchos más. El diario El Mundo publica hoy la segunda parte de esa encuesta de Sigma 2 que publicaba ayer, y que confirma lo que
ya adelantábamos la semana pasada en otra encuesta del periódico de Cataluña, y es que Artur Mas parece que le ha sentado muy bien esa consulta merendendum del 9N, se va recuperando electoralmente y ahora mismo, si hubiera elecciones autonómicas en Cataluña, pues ganaría las elecciones. Concretamente, pues según esta encuesta de Sigma 2 para el Mundo, conseguiría el 23,8% de los votos, seguido de Esquerra con el 22,1%. La tercera fuerza política en la región sería Podemos, con el 14,3%, el PSC con el 10,2% y Ciudadanos le seguiría con el 9,7%. El Partido Popular Catalán de Alicia Sánchez Camacho quedaría relegado como sexta fuerza política con el 7,4% de los votos. Es decir, el Partido Popular en Cataluña empieza a ser prácticamente un partido residual. Según esta misma encuesta, además, pues un 35% de los catalanes votaría sí a la independencia, mientras que el 64% restante pues opta por otras opciones. Una de estas opciones pues, podría ser la reforma de la Constitución, por la que abogan el 60% de los encuestados. También el sondeo nos habla sobre la valoración de los líderes. El mejor valorado sigue siendo el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, seguido de Artur Mas, y la peor valorada, Alicia Sánchez Camacho. Ayer, sin embargo, se producían reacciones a la primera parte de esta encuesta de Sigma 2 para el Diario El Mundo, que recordamos daba la victoria a Podemos de cara a unas próximas elecciones generales. Vamos a escuchar lo que decía al respecto el popular Carlos Floriano, el socialista Pedro Sánchez y Rosa Díez de UPyD. No vamos a hacer ningún plan especial en la lucha contra el fenómeno del populismo, contra el partido Podemos, y que a medida que concrete sus propuestas se le irá conociendo mejor. Y lo que se le conoce son ideas muy antiguas, ideas que, por cierto, lo que han generado allí donde se han aplicado ha sido pobreza y desigualdad. Lo que tenemos que decir es que quedan 12 meses hasta las elecciones generales y que el Partido Socialista ve todas las encuestas con los mismos ojos, es decir, con respeto, y vamos a seguir trabajando con humildad para ganar la confianza de todos los ciudadanos y poder ganar las elecciones, primero en mayo y luego en noviembre. ¿Pero le inquieta Podemos como primera fuerza política? No me inquieta Podemos. El Partido Socialista tiene su propio camino. Yo creo que el voto de la ira o el voto en contra es algo que está en la vida y que está en la política y que está en la sociedad, y que en determinados momentos tiene hasta un efecto terapéutico, incluso un efecto positivo, pero nuestra tarea, la tarea de este partido político, que lo ha sido desde que nació, es demostrar a los ciudadanos que se puede hacer otra política y que se puede hacer política de otra manera. En fin, Podemos sigue siendo protagonista del panorama político por muchos asuntos, y precisamente vamos a empezar el repaso a la actualidad con Podemos y la última espantada. Podríamos decir que están jugando directamente al escondite pues sus tres líderes, Pablo Iglesias, Errejón y Juan Carlos Monedero. Vamos a repasar estas noticias con la ayuda de Silvia Ribeiro y Laura Villalba. En una semana difícil para Podemos, el partido ha decidido esconder a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero. Ayer ninguno de los tres apareció en la rueda de prensa del partido. Esperaron en una sala contigua mientras el nuevo secretario de Relaciones con los Movimientos Sociales, Rafael Mayoral, salía a comparecer. No quiso valorar los escándalos de corrupción que han afectado a la formación esta última semana. Desde Podemos achacan las informaciones sobre la beca de Errejón y la sociedad sin ánimo de lucro de Iglesias a una campaña de difamación. Tampoco valoraron la encuesta del diario El Mundo en la que aparecen como primera fuerza política. Sí se retractaron en su propuesta de una renta básica. Podemos dice ahora que nunca se planteó su aplicación de manera inmediata, sino paulatina. En fin, Podemos ya comienza pues un poco a recular en muchas de esas propuestas totalmente utópicas, totalmente no se podían cumplir, y ahora pues ya empieza un poco a matizar, esto sí, esto no, esto poquito a poco. Desde luego ya Podemos empieza a estar tocado porque según se va conociendo más de la formación de Pablo Iglesias, más se va poniendo de manifiesto pues su incompetencia en determinadas áreas. Y de Podemos tenemos que pasar a Izquierda Unida, que prácticamente pues el electorado de esta formación ha sido absorbido por la formación de Pablo Iglesias, y el nexo entre Podemos e Izquierda Unida pues ahora mismo lo protagoniza Alberto Garzón, que es partidario de aliarse con Podemos, y la pareja directamente de Pablo Iglesias, Tania Sánchez, que es diputada de Izquierda Unida y posiblemente va a ser la candidata de este partido a presidir la Comunidad de Madrid, que parece que se ve salpicada en un caso de corrupción en el municipio madrileño de Rivas, Vacia Madrid.
Tania Sánchez, concejal de Rivas Vacia Madrid, dio a dedo un contrato de 137.000 euros a la empresa de su hermano para la realización de talleres infantiles y musicales. Según el diario ABC, esto ocurrió en 2008, cuando la novia de Pablo Iglesias era concejal de Cultura en Rivas. Un año después de la concesión, la empresa era liquidada, por lo que, según los plazos, recibió la adjudicación en pleno proceso de disolución y nunca pudo llevar a cabo esos talleres. El gabinete de Tania Sánchez ha evitado dar explicaciones y también se escuda en la campaña de difamación. Desde luego, pues muchos se podrán preguntar cómo está el panorama político. Por un lado, los independentistas, por otro lado, el Partido Popular y el Gobierno, que incumple cada una de sus propuestas de su programa electoral, el Partido Socialista, que va dando bandazos, Izquierda Unida absorbida por Podemos, la amenaza de Podemos. ¿Y quién nos queda? Pues nos quedan UPyD y Ciudadanos, que literalmente están a tortas. UPyD atraviesa su peor año desde su fundación en 2007. A pesar de la pérdida de apoyos en las encuestas y de las voces internas que piden nuevos liderazgos, Rosa Díez volverá a ser previsiblemente cabeza de cartel en las próximas elecciones. La ruptura de las negociaciones entre la formación Magenta y Ciudadanos ha dejado al descubierto, además, las malas relaciones entre ambos partidos. Desde UPyD critican la presencia de Albert Rivera en los medios, al entender que es excesiva, y la llegan a comparar con las apariciones televisivas de Pablo Iglesias. Miembros de la formación Magenta, además, califican a Rivera de bizcochable. Bueno, pues así llaman al líder de Ciudadanos, bizcochable. No sabemos si será bizcochable o no, pero desde luego uno de los protagonistas de los últimos meses está siendo Francisco Nicolás, conocido como el pequeño Nicolás, aunque a él no le gusta que le llamen así. Y hay nuevas informaciones hoy en la prensa y sobre todo nos llaman mucho la atención las declaraciones que han hecho sobre este asunto desde los diferentes partidos. El empresario madrileño asegura en El Mundo que el pequeño Nicolás le chantajeó con 200.000 euros para evitar el cierre de su negocio. Carlos Zapata se enfrentaba a varias denuncias que le impedían abrir la terraza de su local. El pequeño Nicolás se presentó como el sobrino de Aznar y se ofreció a mediar con Ana Botella en la obtención de los permisos. Gestionó una entrevista entre el empresario y García Legal. Tras conseguir los permisos, Francisco Nicolás exigió al empresario 200.000 euros por la mediación. Carlos Zapata se negó a pagar y al poco tiempo, dice, la policía empezó a ponerle problemas y se vio obligado a cerrar su negocio. Asegura que Botella tenía conocimiento de la situación. Pedro Sánchez pide explicaciones. Floriano arremetía contra el líder socialista por pedirlas. Jorge Fernández Díaz cree que basta con los desmentidos y Catalá asegura que ya se están investigando las declaraciones del pequeño Nicolás. Me parecen sorprendentes, creo que tiene que dar explicaciones y así se lo vamos a pedir. ¿Hay alguna credibilidad? No le doy credibilidad, pero creo que el Gobierno está obligado a responder. ¿Así se lo van a pedir, ha dicho, de alguna manera? ¿Cómo lo van a pedir? Se lo vamos a pedir, de hecho se lo estoy pidiendo yo al Gobierno ahora mismo. Bien. ¿Pero de alguna manera más formal o es...? Tranquilidad, ya veremos durante los próximos días. ¿Sabe lo que más me preocupa de este asunto? Que el secretario general del Partido Socialista le esté dando relevancia. Yo creo que muchos españoles estarán dando cuenta de la dimensión del liderazgo del señor Sánchez. Con 7 desmentidos de 7 diversas instituciones basta y sobra para quien quiera entender. Quien quiera entender, que entienda. Y yo no voy a contribuir, sinceramente, a darle más publicidad a una persona que parece que es lo que desea y quiere. Por parte de la Abogacía General del Estado me consta que se está estudiando las declaraciones por si son constitutivas de algún tipo delictivo que requiera una actuación. Lo que les decíamos, desde luego lo que más llama la atención de este asunto es las reacciones políticas al respecto. Por un lado, Pedro Sánchez dice que no tiene credibilidad las declaraciones del pequeño Nicolás, el propio pequeño Nicolás, pero a la vez pide explicaciones al Partido Popular y al Gobierno. Desde el Partido Popular, pues critican a Pedro Sánchez que dé relevancia a este asunto. Y ya para acabar de liar todo, salen los ministros de Interior y de Justicia. El ministro del Interior dice que directamente ya ha habido 7 desmentidos al asunto del pequeño Nicolás y por su parte, fíjense ustedes, si no tiene relevancia este caso, que el Ministerio de Justicia confirma que ya la Abogacía del Estado está investigando las declaraciones de Nicolás. Qué poca importancia tienen las declaraciones del pequeño Nicolás, que hasta la Abogacía del Estado ya está investigándole. Y vamos a cambiar de asunto y les tenemos que hablar sobre ese caso de abusos sexuales en Granada, porque ya ha habido las primeras detenciones. La policía ha detenido en Granada a 3 sacerdotes y a un profesor de religión en el caso de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia. Entre los arrestados que han participado en varios registros a viviendas está el padre Román, impulsor del colectivo Los Romanones. Todos los detenidos han pasado la noche en prisión. El juez ha decretado el secreto de sumario.
Y hablamos ahora pues de otro aspecto, desde luego, que fue muy, pero que muy criticado en su tiempo por el Partido Popular cuando el que gobernaba era Zapatero, y que ahora mismo pues el Partido Popular en el gobierno está haciendo lo mismo. Cuando Zapatero gobernaba, pues el PP criticaba duramente que se acercaran pues a dictaduras venezolanas, a las dictaduras cubanas. ¿Y qué está haciendo ahora mismo el Partido Popular? Pues directamente el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, pues ha acudido a Cuba. José Manuel García Margallo, que continúa de viaje en Cuba, ha explicado en el Instituto de Relaciones Internacionales que el triunfo de la transición española se debió a una actitud aperturista. Margallo, que espera ser recibido por Raúl Castro durante su estancia en la isla, cerró su discurso defendiendo la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión. Después de reunirse con 200 empresarios españoles y con los responsables cubanos de asuntos económicos y de comercio exterior, exaltó las relaciones bilaterales entre España y Cuba. Cuba, ahora hay muchísimos españoles como consecuencia de la Ley de Memoria Histórica. Tenemos intereses comerciales muy importantes y las relaciones España-Cuba, Cuba-España, pues son probablemente de las más próximas que podemos tener en el mundo. Todos los españoles hemos tenido a alguien en Cuba y muchos cubanos han tenido gente en España. En fin, cómo cambian las cosas en poco tiempo, además. Vamos a iniciar ahora pues nuestro repaso diario pues a las corruptelas de nuestros políticos, que como saben pues afecta a todas las regiones españolas. Vamos a empezar en Toledo, seguimos en Valencia y terminamos en Andalucía. El alcalde de Toledo, el popular José Manuel Molina, ha comparecido ante el juez Ruz como imputado en el caso Bárcenas. Molina ha asegurado al magistrado que nunca en su vida ha cobrado ninguna comisión y que tampoco ha adoptado ningún acuerdo ilegal. El popular niega así su relación con la concesión irregular de un contrato de basuras a una filial de SACIR a cambio de una comisión de 200.000 euros. También ha declarado, aunque como testigo, el actual alcalde de Toledo, el socialista Emiliano García Paje. A la salida del juzgado, Molina ha expresado su satisfacción. He dejado claro mi inocencia, he dejado claro con pruebas que yo no he adoptado ningún acuerdo ilegal, que no he recibido una comisión en mi vida, y un elemento importante que sí les quiero decir, el mayor patrimonio que yo tengo es mi honor personal, y ese iniciaré las acciones legales para defender, que lo que más vale para mí es mi honor personal. La Diputación de Valencia defiende a su presidente, Alfonso Rus, acusado por el diario El Mundo de conceder a un amigo un contrato de 30 millones de euros para cambiar bombillas por luces LED en varios ayuntamientos de la provincia. Según un comunicado, Rus no es quien contrata a las empresas ni interviene en los pliegues de condiciones. Dice la Diputación que eso es responsabilidad de los técnicos y la mesa de contratación. Aseguran que el proceso ha sido ejemplar y recuerdan que en el concurso había 5 empresas a elegir. Y ahora escuchen con mucha atención la siguiente noticia, que desde luego es para tomarse un poquito a risa. Hasta el momento pues oíamos que muchas veces los políticos llevan a sus despachos pues objetos personales, cambiaban el mobiliario, en muchas ocasiones además ponían un mobiliario de lujo, porque hay que estar cómodo en el despacho, pero es que ahora conocemos que también los políticos pues tienen váter exclusivo, como lo oyen, lo lleva Libertad Digital Pedro de Tena, y es que un político andaluz pues que se va a trasladar de despacho pues también quiere trasladar su váter exclusivo. El director general del Instituto Andaluz de la Juventud, Raúl Perales Acedo, ha ordenado el traslado de su retrete exclusivo que ocupaba el baño de su despacho oficial a su nuevo puesto de trabajo. La extraña orden se produjo la pasada semana, momento en el que tuvo lugar el traslado de la sede del instituto. Perales Acedo es sobrino del fundador del clan socialista de Alcalá de los Gazules y ha ocupado en el pasado diferentes puestos dentro de la administración andaluza. Bueno, habrá que saber cuánto costó ese retrete exclusivo y qué funciones tiene, porque claro, en Japón son muy famosos porque hay algunos que vienen con chorritos, otros hacen masajes, a lo mejor es de esto, le ha costado una pasta al hombre y por eso se quiere llevar el retrete a su nuevo despacho. Bueno, habrá que averiguarlo. Vamos a repasar más asuntos también sobre corrupción. El juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid ha desestimado el recurso presentado por el expresidente de Baleares, Jaume Matas, que se oponía a la derogación del tercer grado del que disfruta desde el pasado mes de octubre. El magistrado argumenta que en los delitos de corrupción política el fin de la pena prevalece, que la confianza de los ciudadanos en el sistema puede verse afectada por la benevolencia del castigo y que no hay pruebas de que el acusado se haya reeducado. Matas, por tanto, deberá volver a prisión. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, informará hoy al Consejo y al Comité Confederal del Sindicato del adelanto del Congreso en el que elegirá su sucesor. Méndez ha decidido no volver a presentarse como candidato y su salida será en 2016, un año antes de lo previsto. Desde el sindicato critican su actuación y califican su marcha
marcha de dimisión en diferido. Aseguran que no pueden afrontar un relevo de tal envergadura con tan poco tiempo de antelación. En declaraciones a la prensa, Méndez asegura que tiene más pasado que presente. Cándido Méndez, como secretario general de la UGT, tiene más presente que futuro y más pasado que presente. Y mañana en el Comité Confederal debatiremos lo que haya que debatir. La etarra Carmen Guisasola sale de la cárcel después de que la Audiencia Nacional, en aplicación de la doctrina Parot, haya descontado de su condena los años que pasó en una prisión francesa. A su salida le esperaba su pareja, el también etarra Urrusolo Sistiaga, que ha podido ir a buscarla gracias a un permiso. Guisasola, que actualmente disfrutaba del régimen de tercer grado, ha cumplido 24 años de cárcel. La terrorista participó en 4 asesinatos, el de un comerciante, un policía municipal, un marinero y un sargento de la Guardia Civil. Y hoy les hablamos de otro asunto también importante, porque hoy se celebra tristemente pues el Día Internacional contra la Violencia Doméstica, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, firma hoy un artículo en la tercera del diario ABC sobre este asunto. En su artículo, el presidente se dirige a las mujeres que sufren este drama en primera persona. A ellas les dice que tienen el apoyo no solo del Gobierno, sino también de todo el país. Rajoy renueva el compromiso del Ejecutivo con la erradicación de esta lacra, un esfuerzo que no ha impedido que ya sean 45 las mujeres que han muerto en nuestro país a manos de sus parejas en lo que va de año. Un hombre ha confesado el asesinato de su novia y de la hija de esta. La Policía Nacional busca los cadáveres en la madrileña Dehesa de la Villa. La mujer, de 32 años y de nacionalidad dominicana, y la niña, de 9, permanecen desaparecidas desde el mes de junio. El juez ha decretado el secreto de sumario, pero todo indica que fue la abuela de la pequeña quien denunció las desapariciones. El Corte Inglés ha comprado a Edif un solar en el madrileño Paseo de la Castellana por 136 millones de euros. La cadena construirá en este terreno de 13.000 metros cuadrados una ampliación del centro comercial que la empresa ya tiene en zona. Es la primera gran operación cerrada por su nuevo presidente, Dimas Jimeno, que asumió el cargo tras la muerte de Isidoro Álvarez. Cuando finalicen las obras, el de Castellana será el Corte Inglés más grande de España. Juan Goytisolo ha sido galardonado con el premio Cervantes, dotado con 125.000 euros. Un fallo que ya se preveía, puesto que un día antes el autor de Señas de Identidad y Campos de Níger concedió una entrevista al diario El País en la que se daba por hecho que iba a recibir el galardón. Acabamos nuestro repaso con la actualidad internacional. Un grupo de activistas de Femen han irrumpido en la Catedral de Estrasburgo durante la visita del Papa Francisco. Una de ellas sondeó a pecho descubierto y durante casi un minuto una bandera descubierta sobre el altar del templo. Consiguió escapar sin ser interceptada. El Papa, que ha cancelado su visita a la Catedral de Estrasburgo, que celebra su milenio, sí acudirá al Parlamento Europeo, donde pronunciará un discurso. El juez ha decretado prisión preventiva para José Sócrates. Está acusado por los delitos de corrupción y blanqueo de capitales. El Ministerio Público tiene 4 meses para presentar una acusación. Si el plazo se agota, será liberado. Su abogado recurrirá a la prisión preventiva. La policía investiga si los 20 millones de euros que tuvo en un banco suizo antes de transferirlos a Portugal provienen de fondos ilegales. Y Barack Obama fuerza la dimisión del jefe del Pentágono, Chuck Hagel. De momento continuará en el Pentágono hasta que se nombre a un sucesor. Hagel no estaba de acuerdo con la política hacia el Estado Islámico y la guerra en Siria. Y también tuvo varios desencuentros con destacados asesores presidenciales y con el propio presidente. Su renuncia llega tras conocerse que Obama ha autorizado una extensión de las tropas en Afganistán que podrían implicarse en operaciones de combate. En Estados Unidos se están produciendo en estos momentos importantes disturbios después de que un jurado de Ferguson haya dejado en libertad al policía que mató en agosto a un joven afroamericano desarmado, al considerar que no existen pruebas suficientes para procesarle. El suceso desencadenó en una de las mayores protestas raciales del país en las últimas décadas. La familia del joven fallecido había pedido en un comunicado a la población de Ferguson, de mayoría negra, que no transformasen su frustración en violencia. 8:28 de la mañana, una hora menos en Canarias, es el momento para ir a volar con Iberia. Silvia. Y a pensar, Miguel Ángel, ya en la Navidad, ya se respira en los escaparates y también en los mercadillos navideños de Londres. Y antes de que acabe el año, viajar a la capital londinense es una opción realmente apetecible. Iberia además lo pone muy fácil y a través de su página web ofrece volar a Londres a un precio realmente interesante. Desde tan solo 140 euros ida y vuelta, una ocasión que desde luego no debemos perdernos. Por supuesto, Silvia, tras la pausa ahora a partir de las 8:30 vamos a empezar
con la tertulia y es desde luego una buena oportunidad para que nuestros oyentes puedan opinar. ¿Cuáles son las formas en las que pueden participar? Se lo recordamos, tienen 3 formas diferentes. Pueden dejar su mensaje en nuestro contestador automático llamando al 91409-0503, 91409-0503, o pueden escribir en nuestra cuenta de Twitter @eslamanana de FJL, o también escribirnos un email a eslamanana@esradio.fm. Recordamos que cada día sorteamos un lote de productos Lola ante todos los participantes y que ayer fue para Antonio Velayos de Madrid. Pues enhorabuena y, por supuesto, anímense a participar a todos nuestros oyentes. Después de la pausa ya estamos aquí con la tertulia.